Y estamos comenzando en este segundo capítulo, segundo episodio de Mate Astral. Ya tengo mi mate listo, preparado. Sí, me estoy tomando este mate. Y en este segundo capítulo, en este segundo episodio, quiero hacerte una pregunta antes de comenzar. Y esta pregunta es básicamente como creador de contenido. ¿Hablas desde tu alma o hablas desde tu ego? Básicamente este episodio lo que quiero es que exploremos cómo encontrar nuestra propia voz auténtica, espiritual por supuesto, y conectada con nuestro alma, con nuestro propósito a la hora de compartir contenido. Porque claramente a la hora de compartir contenido, la única forma de ser auténtico, y esto el mundo lo va a percibir cuando estás siendo auténtico, es que puedas hablar desde tu alma. Y en estas disciplinas en las que muchos de nosotros compartimos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, es importante no hacerlo desde el ego. Es importante hacerlo desde un lugar puro, conectado con nuestro alma, conectado con nuestro propósito. Pero, como siempre, esto es un entrenamiento. ¿Sí? Esto es un entrenamiento, por eso vamos a hablar hoy de la importancia que tiene esa voz, ¿sí? Esa voz que está resonando con vos mismo, contigo mismo, pero también la importancia que tiene el poder de la disciplina, la importancia que tiene la práctica constante para que tu mensaje, para que aquello que expreses, para que tu voz sea perfeccionada. Cuando encontrás que tu voz resuena de manera auténtica y tenga impacto, ahí es donde vas a empezar ayudando a otros a tomar el control, ayudando a otros a escuchar el mensaje verdadero que tenés para enviar. Como siempre, mi nombre es David, Astro Gaucho. Este es el podcast Mate Astral. Les recuerdo, este es el segundo episodio y quiero agradecerles, por supuesto, a todos aquellos que escucharon el primer episodio. Si no lo escucharon, pueden ir a escucharlo luego de escuchar este, ¿sí? O sea, van a ser sucesivos los episodios, pero se pueden escuchar en momentos diferentes, donde hablé sobre el síndrome del impostor, ¿sí? Donde esa sensación que tenemos de no estar a la altura, ¿sí? De no sentirnos suficiente. Hoy esto va en sintonía, ¿sí? con el tema anterior. De alguna manera quiere que empecemos a fortalecer sobre nuestra propia voz, ¿sí? en la creación de temas espirituales. Síganme, ¿sí? A todos aquellos que sean nuevos, ¿sí? Pueden seguirme al podcast tanto en Spotify como en YouTube, ¿sí? Que son los lugares en donde lo estoy subiendo. Y también pueden seguirme en todas las redes sociales, pueden buscarme como astro.gaucho, ¿sí? Entonces, como les dije, bienvenidos a este nuevo episodio de Mate Astral, donde, y esto es importante, donde yo estoy tomando mate, ¿sí? Porque mi nombre es Astro Gaucho, porque vivo en Argentina y en Argentina generalmente se toma mate, también se toma café, té, etcétera y otras bebidas. Pero vos, si estás en otro lugar del mundo y no tomás mate, podés tomar tu café, podés tomar tu té, tu infusión, para poder conectarte también con este momento. Hoy vamos a profundizar entonces qué significa encontrar tu voz interior. Cómo puedes desarrollarla, cómo puedes perfeccionarla y sobre todo la importancia de sentirte cómodo con esa voz que tiene que ser claramente auténtica. Y también vamos a explorar el papel, el rol que tiene la disciplina y la mejora continua en este proceso de reconocer tu propia voz y poder transmitirla, poder llevarla al mundo. Entonces la pregunta sería, ¿qué significa esto de encontrar tu voz auténtica, encontrar esa conexión con tu alma? Y para mí esto implica básicamente descubrir y expresar tu esencia única, también tiene que ver con tus valores, tiene que ver con tus perspectivas de la vida, pero de manera genuina, ¿sí? Con tu forma de ver el mundo. Y también tiene que haber mucha coherencia en lo que comunicas. Básicamente tiene que haber coherencia entre
el pensamiento, el sentimiento, el pensamiento y la acción, ¿sí? Ahí es donde estamos en coherencia y donde podemos fluir mucho mejor. Y cuando estos factores de alguna manera están alineados entre lo que sentís, entre lo que pensás y lo que transmitís, la expresión de tu voz auténtica va a ser mucho más simple, mucho más fácil, mucho más suave. Pero observen que hay un orden. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Y luego cómo lo transmito. No viene primero el transmitir, ¿sí? Probablemente si arranques a expresar, a transmitir, tengas que hacer algunas revisiones. Y está bien también, ¿sí? Está bien tener como ese feedback. Ahora, la importancia de la autenticidad en la comunicación en el campo en el que estamos, ¿sí? Y yo lo considero esto el campo del desarrollo personal, el campo también de la espiritualidad, ¿sí? Ya que probablemente o sos astrólogo o quizás te dediques a la numerología, a los registros akáshicos, o seas profesora de yoga, de meditación. En este campo de la comunicación espiritual, el mensaje tiene que ser personal, puede ser personal, muy personal, pero al mismo tiempo tiene que ser profundo, al mismo tiempo tiene que ser auténtico. Y desde esa autenticidad es lo que te va a permitir conectar genuinamente con tu audiencia. Y cuando conectás genuinamente con tu audiencia es cuando vas a crear un impacto real. Pero todo lo anterior viene previamente, ¿sí? No vas a poder crear un impacto real, un impacto auténtico y resonar obviamente con más personas si lo estás haciendo o si estás comunicando desde el ego, si estás comunicando desde la retribución de algo. Básicamente, si vas a empezar a comunicar en redes sociales y lo haces para obtener algo a cambio, eso se va a notar, eso se va a sentir y eso no va a estar en beneficio de tu propio crecimiento de audiencia, por un lado, y también de tu propio crecimiento espiritual como persona. Y entonces esto a mí me trae como una pregunta importante, ¿sí? ¿Por qué algunas personas luchan para encontrar su voz? Y todos en algún punto nos encontramos en esa situación, ¿sí? Yo mismo me encuentro también en esa situación muchas veces con cada mensaje que voy a transmitir en las redes sociales, cada mensaje, siempre trato de preguntarme, bueno, ¿esto está resonando conmigo? ¿Estoy siendo auténtico? ¿O estoy queriendo obtener algo a cambio? Y muchas veces también esa lucha por encontrar nuestra propia voz tiene que ver con la mirada del otro, tiene que ver con el miedo al juicio del otro. ¿Sí? Sabemos hoy que en las redes sociales polulan, habitan muchas personas que no tienen ningún plurito en decir lo que se les ocurre en ese segundo. Y generalmente son personas que quizás no estén aportando nada positivo, o sea, menos con sus comentarios. Y el miedo al juicio es algo habitual entre las personas que lanzamos algo, en las personas que queremos comunicar algo nuevo. Ahora, ese miedo al juicio quizás no solo venga por los desconocidos, sino que también venga también por los conocidos, ¿sí? ¿Cuántas veces pensaste qué va a pensar mi tía sobre esto o qué van a pensar mis amigos del secundario? Bueno, acá el miedo al juicio es algo habitual y sirve, ¿sí? Todos estos miedos son necesarios para poder apalancarnos, para poder trabajar mucho más en encontrar nuestra voz. Otro punto es la comparación con otros creadores. ¿Sí? Muchas veces observamos, hay gente a la que admiramos, hay gente a la que observamos y que tienen mucha claridad en lo que comunican. Y tenemos ese miedo de la comparación, por eso no lanzamos o queremos imitarlos. Bueno, esto también puede llegar a ayudar al principio para empezar, pero la verdad es que esas personas ya están hablando desde su lugar auténtico y por eso resuenan con nosotros. Y lo que tienen que servirnos esas personas es para seguir buscando en nuestra propia voz. Obviamente que quizás algunas cosas en la comunicación podemos tomar, algunas cosas en cómo se expresan o algunas palabras también que corresponden a nuestro ámbito profesional en el que nos dedicamos. Y otro punto que a veces
encuentro que las personas están luchando para encontrar su propia voz es una presión constante que existe en las redes sociales, que es la de seguir las tendencias, que es la de seguir aquello a lo que todos están consumiendo. Hice la pausa para tomar un poquito de mate, ¿sí? Y esto puede hacernos básicamente muy difícil la tarea, porque si estamos todo el tiempo persiguiendo una zanahoria que no es nuestra, va a ser muy difícil que pongamos foco en encontrar esa voz auténtica, que pongamos foco en entender cuál es nuestro verdadero propósito y cómo podemos expresarlo de forma auténtica. Ahora, quiero que nos hagamos algunas preguntas y quiero que te hagas algunas preguntas que te van a ayudar a desarrollar tu voz auténtica. Y si necesitas hacer pausa, ir a buscar un cuaderno, ir a buscar una lapicera, un boli, tomalo para anotar estas preguntas y luego desarrollarlas. O si querés hacerlo, podés ponerle pausa a cada una de estas preguntas y escribir lo que se te vaya ocurriendo, lo que vayas sintiendo. La primera pregunta que quiero que te hagas es sobre qué temas realmente te apasionan. ¿Cuáles son esos temas de los que podrías estar hablando por horas? Básicamente, encontrar nuestra propia voz tiene que ver con perseguir nuestra pasión, con alimentar nuestra pasión. Y aquello a lo que podés estar hablando por horas, y en mi caso yo ya lo sé, o sea que es la astrología, básicamente, y esto me ha pasado hace años, de ir a reuniones, de estar con amigos, de estar consumiendo, viendo, leyendo, que en un momento fue necesario para mí empezar a hablar de astrología en las redes sociales. Yo lo podía hacer esto por horas antes, o sea, ya tenía muchas horas acumuladas hablando de astrología con otras personas en un nivel mucho más personal. Entonces ese pasaje fue mucho más simple y hoy puedo seguir hablando por horas también. Esto te va a ayudar a identificar qué aspecto de tu experiencia y qué conocimiento te mueven de manera genuina. Y esta es la clave, ¿sí? Hay algo que te mueve y que te mueve de forma activa, de forma auténtica, de forma genuina, no por inercia, no obligado. Otra pregunta que deberías hacerte son acerca de los valores, ¿sí? Y acá pregúntate qué valores personales son importantes para vos y cómo se reflejan en tu trabajo. Mira, tu voz tiene que estar sí o sí alineada con aquellas cosas a las que valorás. Tu voz tiene que estar alineada sí o sí con aquellas cosas que tienen que ver con el reflejo de tu trabajo. Y esto tiene que ver con tu ética, con tu moral, con tu visión del mundo. Cuando alineas tu mensaje con tus valores, vas a hacer que la comunicación sea mucho más coherente y que no haya fricciones en tu comunicación. Porque la voz auténtica básicamente tiene que ver con suavizar cualquier tipo de fricción, con expresarte de forma única, y esa forma única de expresarte necesariamente tiene detrás valores, éticos, valores morales, tiene límites en los que te vas a mover, en cómo comunicas, qué cosas vas a aceptar de la comunicación y sobre todo qué cosas también vas a aceptar de los mensajes que te envían las otras personas, ¿sí? Porque esto no se trata de querer agradar a todo el mundo, no se trata de llegar a una audiencia masiva, sino también de saber a quién llegar, ¿sí? Saber a quién tocar. Y cuando esa voz es auténtica, vas a tocar a las personas que sean las correctas, las que estén alineadas también con tus valores. Y esto es muy importante porque tu audiencia va a ser un reflejo de tu voz auténtica. Otra pregunta que quiero que te hagas, y si podés escribila y respondela, es acerca de tu sensación o tu sentimiento de cuando hablas sobre temas que realmente te interesan. ¿Notas alguna diferencia en tu tono de voz? ¿Notas alguna diferencia en tu energía o en la reacción de las personas que te están escuchando?
Y esto es clave para escuchar tu propia voz, para encontrar tu propia voz. Porque cuando hablamos de algo que nos interesa, cuando hablamos de algo que nos apasiona, contagiamos al resto. Contagiamos con nuestra energía. Y la energía, básicamente, para encontrar tu propia voz es fundamental. Cuando haces algo por obligación, cuando tenés que hablar, exponer, decir algo que no resuena, y eso se va a notar en tu energía. Por eso es muy importante que reconozcas no solo aquello que te apasiona, sino también cómo te sentís cuando estás hablando de aquello que verdaderamente te apasiona. También me gustaría que te preguntes sobre si alguna vez sentiste que estabas actuando o que estabas fingiendo en tu comunicación. Y sobre todo que puedas identificar en qué circunstancias y por qué. ¿Esto qué va a hacer? Esto te va a revelar esos momentos en los que te alejaste de tu autenticidad. O sea, tenemos que tener muy en claro cuáles son los límites de aquello que va a reflejar nuestra voz auténtica, de aquello que va a reflejar nuestra voz importante, imponente. Y cuando estamos alejándonos de esos límites, probablemente estemos actuando, estemos fingiendo y no nos sentamos cómodos. O sea, vamos a reflejarlo no solo con nuestra energía, sino que también el impacto que tengamos no va a ser el correcto, no va a ser el adecuado. ¿Sí? Hoy la audiencia puede percibir, nosotros mismos podemos percibir cuando alguien está fingiendo, cuando alguien no está siendo auténtico. Eso va a resonar mucho en cada una de las personas. El ser humano tiene esa capacidad de filtrar y de percibir la autenticidad y sobre todo cuando nos están mintiendo. Otra pregunta que me gustaría que te hagas es sobre algunos aspectos ya de tu historia, de tu vida personal. Y acá deberías preguntarte cuáles son aquellos aspectos únicos de tu historia, de tu experiencia, que otros quizás no puedan llegar a tener. ¿Pasó algo en tu vida? ¿Pasó algo que marcó tu forma de vivir la vida, tus experiencias, y que te conectaron también con aquello que estás haciendo ahora? Quizás sos profesora de yoga y alguna vez tuviste algún problema con el cuerpo, con la espalda, o alguien en tu familia tenía problemas y eso te llevó a ir hacia la práctica de yoga, hacia la práctica de meditación. O quizás seas astróloga, astrólogo, y haya alguien en tu familia que plantó esa semilla y de a poco fue creciendo en vos. Bueno, algo en tu historia tiene que estar reflejándose para que puedas conectar con esa historia tuya propia, personal. Y cuando contás tu historia propia y personal, no hay nada más auténtico que eso, porque verdaderamente es lo que viviste vos. O sea, entonces eso es una gran diferencia. Otra pregunta que me gustaría que te hagas es acerca de los miedos y las inseguridades. ¿Sí? ¿Qué miedos o inseguridades te van a aparecer cuando intentás comunicar desde tu voz auténtica? Esto pasa. Cuando queremos lanzar algo, cuando queremos mostrar algo, cuando queremos grabarnos para hacer un video y subirlo a TikTok, a Instagram o a donde sea, muchas veces nos aparecen miedos y muchas veces nos aparecen voces que tienen que ver con nuestros miedos, que tienen que ver con nuestras creencias que no nos permiten desbloquear el potencial que verdaderamente tenemos. Entonces tenés que reconocer ese miedo que aparece. Tenés que reconocer ese miedo que puede estar conectado con lo que ya había dicho antes. O sea, un miedo a el juicio de los otros, un miedo a quizás no estar a la altura del conocimiento que tengo en este momento, ¿sí? Y para eso tendrías que escuchar el capítulo del síndrome del impostor, ¿sí? El primer episodio. Pero estos miedos es importante reconocerlos, porque una vez que reconocemos cuál es el miedo, es ahí donde podemos trabajarlos, donde podemos superarlos. Un miedo del síndrome del impostor, esta sensación de no sentirnos suficiente, bueno, o sea, puede ayudarte a mejorar la técnica en la que vas a mostrar tu voz auténtica. Y esto quizás pueda llegar a ver
cosas físicas con las que uno tendría que hacer, ¿sí? Con elevar su energía, con moverse, con hacer gesticulaciones, con hacer trabajos vocales, pero también tiene que ver con el esfuerzo en mejorar aquello que vamos a comunicar, el contenido. Y por último, quiero que te preguntes también algunos mensajes recurrentes o consistentes que estuvieron apareciendo en tu vida. Y acá yo iría al mundo onírico, al mundo de los sueños, ¿sí? Estos mensajes pueden venir a través de tus sueños, a través de tus reflexiones o a través de tus meditaciones. Básicamente, cuando uno tiene mensajes recurrentes, es nuestra voz interna, nuestro alma, comunicándose con nosotros, queriéndonos decir algo, queriéndonos comunicar algo. Y esto claramente te va a dar una pista sobre tu verdadera voz interior. Esto te va a dar una pista sobre acerca de qué es lo que está en tu interior y qué es lo que quiere emerger y ser comunicado. Y una vez que tengamos estas respuestas claras, esclarecidas, vamos a pasar a un punto mucho más importante que ya tiene que ver con la disciplina y básicamente con la mejora continua en el desarrollo de tu voz. Y acá te quiero hablar sobre la disciplina como base para el crecimiento. Básicamente tenés que entender que es importante dedicar tiempo de manera constante a practicar tu comunicación, ya sea escribiendo, ya sea grabando o simplemente hablando en voz alta, frente al espejo, gesticulando, moviéndote, actuando. Cuanto más practicas, más cómodo se va a volver tu voz, más cómodo vas a sentir tu voz y mejor te vas a conocer. Por eso es muy importante la práctica y la disciplina. Y probablemente aquel creador de contenido al que admiras no lo hizo de la noche a la mañana, sino que lo hizo practicando constantemente, escuchándose constantemente, viendo el feedback que recibía de los otros. La mejora continua es la parte más importante de este proceso. Tu voz auténtica no es algo fijo, sino que es algo que va a evolucionar con el tiempo. Es algo que está ahí como si fuera un mármol crudo, en bruto, donde que hay que picar para que empiece a salir la forma, donde hay que con el cincel ir abriendo, generando surcos para que empiece a salir la auténtica forma de tu voz. Y es crucial estar muy abierto a mejorar y a pulirse constantemente. Ahora, la retroalimentación de tu audiencia es importante, ¿sí? Ese feedback que te das, eso que recibís de los otros, ya sea bueno o ya sea malo. Y acá te vas a dar cuenta cuando ese feedback también sea auténtico, cuando no sea un familiar o un amigo tuyo que te diga, sí, está bien, está bueno, o sea, ya que generalmente nuestros familiares y nuestros amigos tienden a mentirnos, ya que quieren seguir siendo nuestros amigos, quieren seguir llevándose bien con nosotros, entonces no vamos a escuchar algo muy auténtico de ellos. Pero está bien, no hay problema, también tienen derecho a dar su feedback. Pero es muy importante el feedback de tu audiencia y también la autoevaluación que podés hacer acerca de tu propia voz, o sea, vos mismo, tú mismo, como tu propia audiencia. Esto va a ser una herramienta muy valiosa para mejorar y para desarrollar la mejora continua. Y ahora te quiero dar algunos ejemplos prácticos que van a ayudar a mejorar tu voz. Lo primero que puedes hacer es un diario de voz. Ya que hoy tenemos el celular constantemente en nuestra mano y en nuestro alcance y es una herramienta tan poderosa, graba tus pensamientos, graba tus reflexiones y escucha cómo te sentís al respecto. ¿Sí? O sea, agarrás una nota de voz, te grabás, podés hacer un WhatsApp con vos mismo, un grupo de WhatsApp con vos misma y te envías todos los días un mensaje, una reflexión, un pensamiento que se te ocurra. Y luego escuchalo cómo te sentís. Y ahí vas a escuchar algo,
¿sí? Esa voz tuya, ¿suena auténtica? ¿Cambiarías algo de lo que estás diciendo o la forma en la que lo estás diciendo? Otro ejemplo de práctica para desarrollar esta voz y para mejorarla es la meditación y la reflexión. Es muy importante que dediques un tiempo a la introspección, que dediques un tiempo a escucharte, a percibirte, sobre todo para afinar la sintonía, sobre todo para empezar a sacar el ruido en el que constantemente estamos inmersos. Y escuchar ahí justamente qué cosa es lo que resuena realmente con vos. Por último, tenés que ser muy consistente en esta práctica. La consistencia es fundamental. Y acá yo te puedo dar algunas recomendaciones. Mantener un horario, ¿sí?, regular para trabajar en estas habilidades de comunicación. Y esto puede llegar a ser algunas personas que les gusta mucho más a la mañana, ese es mi caso, ¿sí?, en la mañana temprano. Pero hay que organizarse, ¿sí? A mí en la mañana temprano me gusta escribir, ¿sí?, hacer una lista de mis intenciones del día, qué cosas quiero lograr en ese día. Y esas cosas que quiero lograr no necesariamente son materiales, sino que tienen que ver con un estado de mi alma, con una sensación, con mejorar o algún vínculo, ¿sí? También tiene que ver con mi rutina, con mi alimentación, con mis ejercicios. Y esto es una buena práctica, ya que podés hacer, cada uno lo va a hacer, podés hacerlo a la mañana o lo podés hacer a la noche cuando ya cerró el día, ¿sí? Pero sí mantener un horario regular para trabajar en tus habilidades de comunicación. Y acá yo ya te bajaría mucho las expectativas. No te preocupes por la cantidad de tiempo. ¿Sí? Pueden llegar a ser 10 minutos, pero dedicale cada día un poco a encontrar y a desarrollar esa voz interna. Y como te había dicho, encontrar la voz no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, sino que va a ser algo que va a estar en constante evolución. Por eso va a ser muy importante que te sientas cómoda, que te sientas cómodo con esta búsqueda de tu voz. Y acá tenés que aceptar mucho la evolución, ¿sí? La voz interna, nuestro mensaje evoluciona. Somos personas que estamos constantemente evolucionando, no solo por nuestro mundo exterior, que nos modifica, sino también por nuestro mundo interior, que crece y evoluciona. Entonces yo te diría, no te preocupes tanto si no te sentís 100% cómoda al principio. O sea, es casi seguro todos nos sentimos poco cómodos al principio. Sino que lo importante acá va a ser aceptar que esta voz puede cambiar, pero también puede evolucionar con el tiempo. Y entende esto, la incomodidad inicial es parte del crecimiento. Y hasta diría, es necesaria esa incomodidad para el crecimiento. Ahora, cuando ya estés con confianza y estés mostrando lo que haces, yo te diría que también empieces a conectar con tu audiencia desde la vulnerabilidad. O sea, conectar con tu audiencia desde un lugar humano. O sea, tu audiencia es igual que vos. O sea, tu audiencia tiene los mismos problemas, tenés que pensar eso también. Entonces, no va a estar mal que puedas compartir tus dudas, que puedas compartir tus inseguridades, ya que esto te va a ayudar a conectar mejor con quienes te siguen, con quienes te escuchan. Y recordad, o sea, la autenticidad acá se fortalece cuando básicamente nos mostramos tal cual somos, y mostrarnos tal cual somos significa mostrar nuestras imperfecciones. Pero no tenemos que olvidar algunos ejercicios, ¿sí?, para trabajar la comodidad en esa voz interior que vas a desarrollar. Y acá algunos tips que te puedo dar, que a mí me ha ayudado mucho y que me siguen ayudando porque todavía sigo buscando mejorar y afinar mi propia voz. Un tip sería, grábate en situaciones naturales. ¿Sí? Habla de un tema cotidiano, ¿sí? Sobre todo para acostumbrar tu voz, para acostumbrar tu diálogo, para acostumbrar tu ritmo, tu cadencia, sin ninguna presión. Practica frente al espejo, ¿sí? Todos en nuestras casas tenemos espejos
Y no hay nada más divertido que hablarle al espejo, enfrente del espejo, y permitirte observar cómo te expresás, cómo varía tu lenguaje corporal, cómo varía tu imagen, tu cara, tu gesticularidad. Probar diferentes poses, diferentes posiciones de la voz, de la garganta, del rostro, de la cara, del cuerpo, para empezar a sentir cómo sale esa voz. Divertite, divertite frente al espejo. Esto es algo que yo hacía de chico siempre. O sea, jugaba mucho, y esto es conectarnos con ese momento, y lo sigo haciendo. Y otro punto que va a fortalecer muchas veces también tu confianza interna es pedirle feedback a otras personas, ¿sí? En lo posible, lo ideal sería pedirle feedback a personas que no nos conocen tanto, que quizás no tienen un vínculo, ¿sí?, con nosotros, ya que muchas veces nuestros familiares quizás o no sepan tanto de la disciplina, no les interese tanto aquello de lo que hablamos, y quizás simplemente nos digan algo bonito para zafar el momento, para zafar la verdadera respuesta. Entonces, pedirle feedback a otras personas que no nos conocen tanto te va a permitir obtener perspectivas externas que te van a ayudar sobre todo a ver puntos ciegos en tu comunicación, ¿sí? Y esto es algo que también hacía muchas veces al principio, era mostrarle algo a alguien que no sabía nada del tema de lo que yo estaba hablando y que me lo trate de explicar, ¿sí? Sobre todo esto de que alguien que no sepa nada y que yo le cuento algo, le cuento, no sé, por ejemplo, qué significa la luna en la carta natal, ¿sí? Entonces, bueno, la luna habla de tu mundo emocional, de tus necesidades, de tu forma de vincularte en la intimidad, de la imagen interna que tenés de tu madre, de cómo te sentís cuando estás inseguro, etc. Bueno, te explico en un video, en un texto, la luna a alguien, y que otra persona que no sepa nada de astrología me diga, bueno, a ver qué significará esto que estás diciendo. O sea, si mi mensaje es auténtico, si mi mensaje es claro, incluso una persona que desconozca por completo la materia de la que hablo, va a poder darme una respuesta. Y esto es muy, muy importante también para el desarrollo de tu propia voz interna. Y ahora me gustaría que también vuelvas a tomar ese cuaderno, ese bloc de notas, ese lápiz, ese boli, para que puedas anotar lo que te voy a decir lo siguiente. Ya que pudimos identificar algunas cosas acerca de nuestra voz, acerca de cómo trabajarla, cómo mejorarla, cómo identificarla, cuáles son nuestros puntos ciegos, ahora te voy a dar algunos consejos prácticos para perfeccionarla y para poder seguir mejorándola y trabajándola constantemente. Lo primero que te voy a decir, y esto puedes hacerlo ahora y luego ponerle pausa al audio, es hacer una lista de tus valores y comparala con tu contenido actual. O sea, puedes poner de un lado la columna tus valores, del otro lado tu contenido actual. ¿Tu contenido está reflejando lo que realmente crees? ¿En aquello que estás mostrándole al mundo, está alineado con tus valores? Y esto es muy importante, o sea, que todo lo que muestres tenga que estar alineado con tus valores. Y esto es algo que te puedes preguntar antes de enviarlo, de lanzarlo al mundo. O sea, aquello que voy a contar ahora, ¿habla de mí? ¿Está alineado con mis valores? ¿Está dentro de mis creencias? Otro punto que a mí me sirve mucho, y por eso estoy haciendo este podcast, es probar diferentes formatos de contenido, ¿sí? Y esto puede llegar a ser videos en Reels, en TikTok, que son plataformas diferentes y tienen su manera única de comunicarse, o videos más largos en YouTube. Pero también el formato de contenido puede ser de blogs, ¿sí?, de escribir artículos. O sea, siempre el mismo tema, pensalo para diferentes formatos. O en diferentes formatos también, como en podcast, por ejemplo, como lo que estoy haciendo ahora. Todo este contenido que yo estoy haciendo ahora en un podcast sería muy diferente si lo hago en un video para YouTube. O sería muy diferente si lo hago en un video para Instagram, que tiene que ser más corto, más rápido. Y acá yo lo que te diría es que analices en cuál de estos formatos te sentís más cómodo. En cuál de estos formatos sentís que tu voz puede expresarse mucho mejor. Y si estás comenzando, te recomiendo que vayas primero y desarrolles mucho y muy bien
un único formato. Esto te va a ayudar luego, cuando domines ese formato, a saltar a los otros de forma mucho más simple y mucho más práctica. Por ejemplo, el primer formato con el que yo empecé a moverme fue el de blog. Y esto estoy hablando de hace más de 10 años, 12, 14 años aproximadamente, con mi blog de yoga, en donde contaba meditaciones, donde contaba sobre los mantras, donde hablaba sobre los mudras, donde mostraba crías de Kundalini para que las personas puedan comunicarse, y donde también difundía mis clases y los cursos que estaba dando en ese momento. Ese fue el primer formato, y luego cuando pasé a desarrollar más contenido para astrología también siempre estuve en blogs, escribiendo blogs. Y luego, después de muchos años, di el paso hacia los videos de formato corto, hacia los videos de formato más tipo Reel y más tipo TikTok. Y ahora estoy como aprendiendo a desarrollar este nuevo formato de podcast, este nuevo formato de videos en YouTube, mucho más largos. Entonces aprendé a dominar uno de estos formatos de contenido y luego saltar a otro. Pero tenés que reconocer cuál es ese formato favorito, cuál es ese formato en donde te sentís más cómodo y cómoda. Luego también sé muy constante en la autoevaluación, ¿sí? Y acá yo sé que esto puede llegar a costar, pero va a ser necesario que puedas escuchar, que puedas mirar tu contenido, cada tanto volver a esos primeros videos, a ese primer contenido en el que la iluminación no estaba buena, donde hablabas mal, donde hablabas tímida, y preguntate sobre todo si la voz que escuchás es la que realmente querés proyectar, ¿sí? Si la voz en tus videos actuales también es esa verdadera voz que querés proyectar. O sea, la autoevaluación es necesaria y fundamental para el crecimiento. Y por último, hay que mantener, esto es algo muy difícil, pero necesario. Es necesario que puedas mantener un equilibrio entre la espontaneidad y la preparación. Yo ya te lo digo, ser 100% espontánea no va a servir. Y prepararte al 100% de todo tampoco va a servir. La verdadera autenticidad no significa la falta de estructura, o sea, la espontaneidad total. Pero un guión flexible te va a ayudarte a mantenerte centrada sin perder la neutralidad. Por eso, prepara el tema del que querés hablar, hacete una estructura de guión, y no tiene que ser un guión palabra por palabra, ¿sí? Esto te lo podés apuntar, podés hacer un bullet point, ¿sí? Apuntar los temas importantes, apuntar el orden también en el que querés compartir ese contenido. Hay un formato que yo uso mucho, sobre todo en los videos cortos, que es el siguiente formato, y lo podés anotar y podés copiarlo e imitarlo. Primero es un gancho, o sea, una frase gancho, una frase que llame la atención al que está escuchando, al que está scrolleando, al que está mirando el video. Luego es la problemática, ¿sí? Que ese gancho tiene que estar de acuerdo a esa problemática. Y luego es el desarrollo del conflicto, la resolución en verdad del conflicto, ¿sí? O sea, yo llamo la atención, planteo un problema, pero luego hay que solucionarlo, ¿sí? Luego uno tiene que darle lo que espera la persona, ¿sí? Acá no se trata de engañar. Y por último, y es muy importante, siempre hacer un llamado a la acción, ¿sí? Cuando uno le dice a la persona qué hacer, qué tiene que hacer, hay muchas más probabilidades de que las personas lo hagan, ¿sí? Y ese llamado a la acción puede llegar a ser: comentá si te sentís identificado, compartilo con las personas que sean de Virgo, por ejemplo, o guardate este video para el futuro, para estar preparada para los eventos del futuro, etc. ¿Sí? Pero ese formato, gancho, conflicto, resolución del conflicto y llamado a la acción, es una estructura básica de storytelling, es una estructura básica de donde los seres humanos estuvimos contándonos historias constantemente, ¿sí? Donde ya siempre había, ¿sí? Algo que nos llamaba la atención, había un problema y había que resolverlo. Y luego ese problema que ya estaba, cuando estaba resuelto, bueno, había algo que uno tenía que hacer también, ¿sí? Uno tenía que llevarse ese mensaje.
Por eso es muy importante igual que estés preparado en el contenido, pero que no pierdas la espontaneidad. Muy, muy importante eso. Y estamos llegando al final de este episodio, de este segundo episodio. Hoy hablamos sobre la importancia de encontrar tu voz auténtica, de la disciplina, de la mejora continua, esenciales para desarrollarla y para sentirte cómoda con esa voz auténtica. Me encantaría que me dejes tu comentario, que en las redes sociales también puedas seguirme, comentarlo o compartir este podcast, sobre todo con las personas que sientas que resuenan con esta información y que necesitan seguir trabajando en encontrar su voz auténtica. Y también comentame qué sentís, ¿sí?, en cuanto a este proceso. ¿Qué estás sintiendo en este proceso de poder comunicarte, de poder expresarte de forma auténtica y cómo vas mejorando? En el próximo episodio, que no tiene todavía fecha de lanzamiento, en el próximo episodio vamos a hablar sobre el miedo al juicio y cómo enfrentarlo para no dejar que nos afecte en nuestro camino. Por supuesto, muchas gracias por acompañarme con Maste Astral y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.